Pero ¿por dónde anduviste, Carolina? Uy, este año estuve en muchos ¿Dónde lugares. empezaré? En muchos lugares. Yo ahora cuento mi año desde que nació Vicente, que dicho sea de paso fue tu invitado más pequeño, Es lo cierto. recuerdo, lo atesoro en mi Es corazón. cierto, sí, sí. Y desde que llegó Vicente y me reincorporé a trabajar, hice, bueno, 3 coberturas grandes. Estuve a propósito de la captura de Nicolás Maduro en lo que fueron esos días de mucha incertidumbre en la frontera colombo-venezolana. En marzo estuve en Cuba. Cuba está en una situación, bueno, prácticamente agónica para la población, con una crisis socioeconómica y energética Muy seria, muy realmente grave. muy Sí, grave, sí, peor sí, que el sí. periodo especial, Mirta, es la crisis más grave a la que hacen alusión los cubanos. Y recientemente estuve en la cobertura del doble terremoto en Venezuela, Venezuela. que es a nivel de devastación lo peor que he visto, y eso incluye escenarios de guerra. Yo he estado en Ucrania y el nivel de devastación que vi en Venezuela no lo vi ni siquiera cerca del frente de guerra. No. Qué terrible, ¿eh? Muy terrible, muy terrible. ¿En Colombia no estuviste? En Colombia no estuve, estuvo mi compañero Marcos Barroca, que estaba allí desde el primer día. Hizo una gran cobertura, Marcos. La situación en Colombia también fue dramática, pero con un escenario distinto, porque los venezolanos Claro, sí. estaban totalmente desamparados Claro. por un Estado que era un Estado enemigo, era un Estado que no solamente no los ayudó, sino que obstruía las ayudas, un Estado bueno, que terminó demostrando que La Guaira, que es el corredor más golpeado, Mirta, no solamente es el escenario de un desastre, es también la escena de varios crímenes de Estado. La presidenta es. Fuerte. Sí, lo digo con responsabilidad, porque a los venezolanos los expusieron en muchos casos, hasta en viviendas sociales, a vivir en condiciones que no eran aptas en esas edificaciones para un territorio que estaba expuesto a fenómenos sísmicos como esto, pero además los dejaron desamparados en la ventana clave de búsqueda y rescate. Ay, qué terrible. Por consiguiente, se pudieron haber salvado muchas vidas en Venezuela. Qué Y eso terrible. no pasó. Cuando llegó la ayuda internacional, los venezolanos tuvieron esa solidaridad y esa posibilidad. Están muy agradecidos con la ayuda internacional, entre ellas la ayuda de la Argentina. Pero hay que decir que hubo un Estado Sí, criminal. la Argentina sí colaboró, Mucho. contribuyó, sí. La Guaira fue, ¿no? Muy La castigado. Guaira. Sí, sí. La Guaira es una franja costera que queda, bueno, muy próxima a Caracas. Es la franja donde está ubicado el aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto internacional más importante que tiene Venezuela. La verdad es que, Mirta, lo que vimos y registramos en esos días es mucho peor de lo que se ve en las imágenes. Ah, sí. Gente suspendida en el tiempo, que quedó prendida ese 24 de junio, desesperada porque alguien la ayudara a sacar un ser querido debajo de los escombros. Incluso cuando ya pasaba la ventana de esperanza alguna de encontrar a alguien con vida, la gente permanecía allí, porque para un pueblo tan empujado a la fe como el pueblo venezolano, el ritual de despedida es muy importante. No da lo mismo que ese duelo quede suspendido o congelado sin la posibilidad de un ritual de despedida que no sea así. Así que la situación en Venezuela es muy, muy dramática, con una situación política también en puntos suspensivos. Es cierto. Mirta, tenemos a una... ¿No fue elegida presidenta? Por nadie, Mirta, por no. nadie. Porque incluso cuando integró la fórmula presidencial con Nicolás Maduro, se robaron la elección, no ganaron las elecciones. O sea que Delcy Rodríguez es ilegítima por partida doble. En este caso ejerce un interinato. Maduro porque, está detenido todavía, ¿no? Sí, en los Él Estados y la mujer, Unidos. ¿no? Sí, Cilia Flores comienza el juicio el año que viene. Ya hay una fecha prevista, junio de 2027, pero más allá de eso, Mirta, los venezolanos están pidiendo un cambio profundo, están pidiendo, para empezar, elegir a sus propias autoridades. Claro, desde luego, lo que corresponde. Lo que corresponde, porque no hay recuperación sin la recuperación de la democracia. Es cierto. Y ojalá que le dejen su petróleo también, ¿no? Porque a mí me llamó la atención el desparpajo con el que Trump dijo, nos vamos a llevar el petróleo de Venezuela. Sí. O sea, nos trajimos a este hombre y ahora vamos por su petróleo, que ya se sabe que Venezuela explota de petróleo por debajo, que no se lo trabajó, no se lo... La Guaira es un puerto, extrajo. ¿no? ¿Es puerto? Pero La eso es de Guaira. Venezuela. Es una zona costera. Sí, absolutamente. Costera, sí. Venezuela, Costera. Venezuela está llena de recursos estratégicos. Por supuesto que también hay muchos interrogantes y te diría cierto descontento en buena parte de la población venezolana, que apostó a que
esta transición tutelada por parte de la administración de Trump diera resultados más concretos en una transformación real, porque si no lo que tenés, Mirta, es una nueva vieja dictadura. Sí, es cierto, Son sí, los sí. mismos personajes Una que nueva fueron vieja, tal cual, una sí, nueva sí. vieja Sí, sí. dictadura. Y al Bueno, pero final todo indicaría que es el hicieron un juego de la acuerdo silla. por el petróleo, ¿no? Y por eso Sí, quedó sí, todo sí. tranquilo. Sí, al parecer ahora empieza un periodo de negociación entre oposición y chavismo para que eventualmente haya un cronograma electoral. Esa es la expectativa de los venezolanos, pero ya no tienen demasiado tiempo. Les han matado a sus hijos en las protestas, Es terrible. los han dejado en el desamparo absoluto con un sistema de salud y un dispositivo de emergencia vaciado ante una catástrofe como la que ocurrió en el doble sismo. ¿Hay Ya los argentinos? venezolanos no tienen tiempo. ¿Hay argentinos todavía presos, detenidos? Hay un Hay argentino, uno, me Germán parece. Darío Giuliani, Hay uno, un sí, abogado sí, sí. que sigue detenido Sí, en la sí. prisión de Yare, en Venezuela. Y por supuesto hay que pedir por su libertad porque ahí la ausencia de Estado de Derecho es total. Ahí no hay derechos. De hecho, Germán Darío Giuliani es muy consciente de eso porque en el primer video que él graba, al cual tuvimos acceso y lo reprodujimos, él dice, acá no tengo derecho alguno. Y su familia ha pedido desesperadamente por él. Así que sí, la situación es muy dramática en Terrible. Venezuela. La verdad que sí. De la misma manera que es muy dramática en Cuba, lo traigo a colación porque me preguntabas por mis últimos viajes. Mis 2 últimos viajes fueron Venezuela y Cuba. En el caso de Cuba, además, ha quedado postergada y normalizada la tragedia colectiva de ese pueblo. Perdón, ¿no dijo Donald Trump que iba a estar en Cuba? ¿Como que iba a él ser el presidente? O Que yo iba a ir que Cuba era la próxima, ¿no? Entonces se Cuba era la pensaba próxima, que sí, Cuba era eso la dijo. próxima, entonces se pensaba que podía haber algún tipo de acción más directa sobre Cuba. Lo que sabemos es que existieron instancias de conversaciones y negociaciones. Obviamente Cuba está en una situación dramática porque no tiene energía. Un país sin energía, Claro, un país en claro. apagón. No tiene energía. Real y Dios, metafórico, ¿cómo es un país hacen? inviable. Un país inviable. Los cubanos Una lástima. hoy sobreviven. Son Están encantadores los reducidos cubanos, a sobrevivir. encantadores. Gente espectacular, Mirta. sí. Gente Alegre. Yo volví enamorada de esa gente y a su vez totalmente desolada por lo que están De sufriendo. todas maneras, esperar que dependamos o que dependan los cubanos de un gobierno como el de Trump, Que a su vez está metido en Medio Oriente todavía en una especie de laberinto sin salida. Se vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, eso también hace que el escenario sea un poco más complejo. Te diría que ahí hay una figura muy importante, que es la figura de Marco Rubio, el secretario de Estado, el equivalente al canciller de Estados Unidos, que tiene en esta lucha contra las autocracias latinoamericanas, la cubana, porque él es descendiente cubano, pero además la venezolana y la nicaragüense, una especie de gran bandera y tiene aspiraciones presidenciales, No, claro. con lo cual... ¿Tienen elecciones? en noviembre. Elecciones de medio término en noviembre. Ajá, en noviembre. En Hoy no es el noviembre, mejor ejemplo de democracia igualmente, ¿no? Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una democracia que ha tenido, te diría, grandes tembladerales a lo largo de estos años. Bueno, recuerdan ustedes aquellas imágenes terribles de la toma del Congreso, Capitolio, claro. la toma del Sí, sí, Capitolio claro. y demás. Sigue siendo, obviamente, un sistema democrático con sus instituciones en pie, pero bueno, es verdad que ese hecho en particular te diría que hizo temblar los cimientos de lo Sí. que era la democracia faro para, Sí, sí. para Ujú. Occidente, ¿no? Yo estuve O en una de las Cuba, democracias estuve en La faro. Habana hace años. Gente encantadora, los cubanos. Espectacular. Encantadores. Espectacular. Y Mirta. tienen Los esas actores ganas, argentinos esas ganas de los todo, aman ¿no? a los Sí. Y actores aparte, argentinos. la quieren mucho a Cultísimos. Mirta en Cuba. Sí. Sí. Hay artistas argentinos Pero, ¿cómo populares no? que Sí, han son muy triunfado conocidos ahí. en Cuba. Realmente un país adorable. Adorable. Bueno, te dejo comer pichorito. ¿Sabés que hay un club de fans de Carolina? Ah, sí. Sí, son muy inquietas en redes. Y si hay un hecho internacional y no mandan a Carolina a cubrirlo, se quejan y salen a hacer ruido en redes. Las carolinísticas. Sí, son un amor, ¿viste? Yo no sé cómo. ¿Ibas con tu hijo? ¿Vos lo llevabas a tu hijo? No, no, Ah. porque tanto, bueno, Cuba en la situación en la que está. No, como no, no, a Venezuela los otros tampoco países es- me refiero. Lo he llevado, mira, lo llevé a París para la Semana de América Latina y el Caribe, Ah, sí. que pude participar y viajó a París y después hicimos un poquito de la Costa Azul y dije, no te acostumbres a este tipo de viajes, que es excepcional. Bueno, después hace poquito lo llevé a Junín, que es la tierra de mi marido, yo daba una charla en la Feria del ¿Junín, Libro, provincia así de que- Buenos Aires? Junín, provincia de Buenos Aires. yo Sí, de todo, Mirta, de Conozco todo. Junín, linda ciudad. Al lado de Linda Bragado, ciudad. al lado de Bragado, que es la Sí, mía. sí, sí, sí. Sí, es hermoso. Junín es hermoso Ahí y nació Eva Bransen es Perón. hermoso. No, no que es mi nació en Junín. Ella nació en Los En Los Toldos. Toldos. En Los Toldos, que es cerca de Junín. Sí, sí. Eva Perón es
de la zona, sí, sí. Sí, claro que Bueno, sí. te dejamos. Ahí está el Gracias. monasterio de